ángel anuncia a Zacarías que su esposa Isabel le dará un hijo que llevará el nombre de Juan y será ante los ojos de Dios. Y será grande ante los ojos de Dios. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Aleluya, aleluya. Para dar testimonio de la luz, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno, y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Eucaristía de la vigilia, justamente, de la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. El texto que terminamos de escuchar, el evangelista lo enmarca en el tiempo, es decir, en la historia de los hombres, por eso dice en tiempo de Herodes, rey de Judá. Habla de este matrimonio que vivía en ese tiempo, describe cómo era la vida de este matrimonio, sobre todo en lo esencial,
que eran justos a los ojos del Señor, pero también justo a los ojos de aquellos que lo conocían. Y eran justos porque vivían y observaban los preceptos y las leyes del Señor. Por tanto, eran un matrimonio tenido en cuenta, es decir, su fidelidad a Dios se traducía en hechos concretos. Pero también el texto va a decir que no tenían hijos, o sea, eran felices pero que no tenían hijos. Y no tener hijos en la Sagrada Escritura, sobre todo en la mente del judío, significaba cargar con el castigo de alguien o de algún pecado personal o familiar, y por eso el Señor no lo bendecía con la descendencia. Dice, ella era estéril y los dos eran de edad avanzada. Siempre cuando se habla de este tema de la edad avanzada, les suelo recordar, no piense que tenían 60, 70, 80 años. A lo mucho tenían 25, y eso ya era una edad bastante avanzada en aquel tiempo. Es decir, y tampoco pudieron recurrir justamente a la fertilización asistida porque no existía en ese tiempo. Lo único que le quedaba era orar y suplicar a Dios. Y justamente porque suplicar a Dios y pedir a Dios un hijo es un don, y por eso uno tiene que pedirlo. Cuando se concibe al hijo como un derecho, entonces se recurre a otras determinadas prácticas para obtenerlo, y en lugar de pedir, suplicar como un don, se reclama. Pero eso es un tema aparte que no viene al caso. El texto dice, no poseían hijos, por tanto, el pueblo, más allá de tenerlos como justos, y aquellos que observaban los preceptos del Señor, por detrás murmuraban, algo habrán hecho. Y recuerden la escena del Evangelio de Juan, cuando los discípulos, como los mismos familiares del ciego de nacimiento, dice, ¿quién pecaron? ¿Sus padres, él o sus antepasados? Y Cristo se da vuelta y le va a decir, ni él, ni sus padres, ni su antepasado. Nació ciego para que se manifieste la gloria de Dios, para que vean que yo ahora tengo el poder de devolver la vista a los ciegos. De esa manera Jesús pone fin a un tema que tenía una larga tradición, que cualquier enfermedad, deficiencia o problema físico en una persona siempre era consecuencia de un pecado personal, de un pecado familiar, o que se traía o se purgaba el pecado de los antepasados. Nosotros por ahí no somos judíos, somos jodidos, y muchas veces ante determinadas cosas así pensamos de la misma manera. Dice que estaba ejerciendo Zacarías justamente su función sacerdotal, que era justamente la de presidir el culto en el templo en Jerusalén, y como eran muchos los que pertenecían a la casta sacerdotal de Aarón, en suerte le tocaba un día en el año, y a lo mejor media hora, estar prestando el servicio cultual en el templo. No era que se pasaban todo el tiempo porque eran muchos y estaban divididos por turnos. Los turnos estaban divididos además por horas, por meses, y a veces cuando eran muchos le tocaban cada 2 años. Por tanto, dice el texto, en suerte, como diciendo, la gracia lo acompañó y le tocó entrar a quemar el incienso. Y en ese momento, que quemar el incienso significaba que el humo, justamente que se elevaba, era la oración de todo el pueblo reunido afuera,
y que el sacerdote te tenía que entrar a quemar para que eso se eleve a Dios. En ese momento Dios le anuncia que tendrá un hijo. Pero también le dice, será motivo de alegría para vos, pero también será motivo de tropiezo, porque justamente la vida de Juan el Bautista es aquel que tiene que preparar, como dice el texto, el camino al Salvador. Es aquel que tiene que presentar al pueblo ante su Salvador. Y para eso tiene que prepararlo, para eso tiene que mostrarle el camino. Y sobre todo Juan se destaca por mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando dice es Él el que quita el pecado del mundo, porque la gente creía que era Juan. Y entonces cuando va pasando Cristo, él mismo lo indica para que lo sigan a Él. Pero también es aquel que le va a decir la verdad al pueblo acerca de su conducta, y por eso lo va a invitar a la conversión. Como así también es aquel que es fiel a la verdad, y por eso constantemente a Herodes le va a decir la verdad. La verdad que Herodes, cuando la escuchaba, cuando Herodes lo escuchaba, quedaba perplejo, pero de la perplejidad no hacía nada. Es decir, me gusta escuchar la verdad, pero me siento cómodo en el pecado. El caso de Herodes era vivir con una mujer que no le correspondía. Puede ser el caso de muchos vivir no solamente ese tema. Por eso también Pilato se va a preguntar, ¿y qué es la verdad? Cuando alguien está atrofiado y apoltronado sobre una vida de pecado, la verdad no existe. Y a veces la verdad duele. Y cuando duele es porque nos está pidiendo que cambiemos, que dejemos ese estado, porque Dios nos quiere en la verdad. Y en este mundo en el que estamos acostumbrados a la mentira, a la mediocridad, a la falsedad, a la hipocresía, bueno pedirle hoy a Juan el Bautista que los cristianos aprendamos a vivir en la verdad. Y como decía el Papa Francisco, aún cuando eso te cueste la vida, aun cuando eso signifique todos los días ir contra la corriente, remando solo, como padre, como madre, como profesional, como político, como discípulo, como cristiano. El cristiano tiene algo para este mundo en el que nosotros vivimos y no estamos fuera de él, pero que le gusta mentir y pavonearse con la mentira, ofrecer el testimonio de la verdad. Pero la verdad no solamente se dice, sino que la verdad se vive. Es decir, aquel que dice una verdad tiene que vivir de acorde a esa verdad. Juan vivió de acorde a la verdad que proclamó y por eso le costó la cabeza. Pero no dudó pasar por el martirio porque sabía en quién tenía puesta su vida. Cuando nosotros somos capaces de saber que toda nuestra existencia está en Cristo, por tanto, uno tiene que seguir caminando con la certeza de que todo lo que hace, lo hace en aquel que ya ha vencido la muerte y ha triunfado sobre la mentira, que es Cristo. Por eso, cada uno de nosotros debe examinar su conciencia. Debemos mirar cómo vivimos de acorde al Evangelio, que es la verdad por excelencia, y no solamente deleitarnos por lo que escuchamos, sino ver cómo obramos cotidianamente.